Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Jesús. Mientras pasan el recipiente, ahora sí vaya abriendo su Biblia en el capítulo 21 de este libro de Hechos, a partir del 37, y vamos a terminar todo este capítulo 21 y vamos a pasar al capítulo 22 y únicamente llegar hasta el versículo 21. Hechos 21, 37, y después vamos a estudiar del 22 al 21. Tema 45, testigos efectivos de Cristo. Y vamos a comenzar. Después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente: me seréis testigos. Esta palabra testigos en el griego es martus, de donde viene la palabra mártir. También significa testimonio. También habla de una persona que dice, esto es verdad y yo lo sé. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Bueno, los discípulos estaban a punto de comenzar con una misión realmente muy hermosa. ¿Cuál era esa misión? Testificar del Cristo resucitado a todas las criaturas. Y nunca el hombre había sido llamado a tan gran hermosa tarea. ¿Cuál? Llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y este mensaje es un mensaje que se eleva por encima de cualquier mensaje de los hombres, porque es un mensaje divino y que ha sido el único capaz de trasladar, escuchen, de trasladar a millones de personas del infierno al cielo. Este mensaje de mensajes nos salvó y nos transformó. Y ahora nuestro Salvador nos confía este mensaje para que lo llevemos delante de aquellos que viven lejos de Dios y sin esperanza en el mundo. Ser testigos del Cristo resucitado y llevar este mensaje representa un gran honor y un enorme privilegio para cada uno de nosotros, porque ni siquiera los ángeles pueden hacerlo. Aunque ellos desearían, sin duda, proclamar a Cristo y a este crucificado, pero no, la tarea es para nosotros. Como testigos de Cristo tenemos un mandamiento: id y predicad el Evangelio. Sin embargo, este mandamiento no debe de ser una carga, sino debe de ser como una gota dulce de miel en nuestra boca, porque obedecer la ley de Dios es una delicia para los hijos de Dios. Jesús dijo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Hermanos, Dios nos envía a un mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para que reflejemos la luz del Señor. Pero esta misión no solo consiste en hablar de Cristo, sino también en manifestar a Cristo con nuestras vidas. Todos aquí podemos saber mucha Biblia, pero ¿de qué sirve si no la vivimos? Si no vivimos la palabra de Dios. ¿De qué le sirve, por ejemplo, al soberbio conocer de memoria lo que dice Santiago 4:6? Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿De qué le sirve si no está dispuesto a humillarse delante de Dios y delante de los demás? ¿De qué le sirve, por ejemplo, a la mujer chismosa conocer de memoria Santiago 3:6? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿De qué le sirve conocer ese versículo si no está dispuesta a ponerle freno a su lengua? Supongamos que usted le comparte a una persona del Señor y le dice que debe de buscarlo y que debe de asistir a la iglesia para que crezca en el conocimiento de Dios. Entonces esa persona se entrega genuinamente al Señor y viene con mucho entusiasmo a la iglesia, pero resulta que usted se aparece en la iglesia cada eclipse lunar. Hasta da risa, ¿no? O cada año bisiesto. Y no solo eso, sino que lo ve o la ve echándose una cervezota y decir malas palabras. ¿Qué cree que está haciendo, mi hermano? Si usted es cristiano, está pecando porque está haciendo tropezar a los hermanos que tienen poco en el Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra, una mole de molino, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Les digo algo, algunos viven un evangelio tan ligero que en vez de reflejar la luz del Señor, reflejan tinieblas. Y una vida religiosa. Tienen apariencia de piedad como los fariseos. Si usted escucha frases en alguno o en alguna como las siguientes, escuche, mucha atención. ¿Para qué tanta santidad, pastor? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto oramos? ¿A poco piensas que por ir a la iglesia te vas a salvar? Esos que dicen tales cosas nos llaman religiosos o fanáticos, cuando en realidad los religiosos son ellos, porque esa manera de pensar se ha convertido no solo en un pensamiento, no solo en un argumento, sino en una fortaleza en sus mentes, una fortaleza religiosa, por cierto, que no los deja ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Conoce alguno o alguna? Yo les diría, entonces todos los hombres que buscaron a Dios con todo su corazón, ¿fueron unos religiosos? ¿Fueron fanáticos? Entre ellos nuestro Señor Jesús. Jesús, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué vas a las sinagogas, Jesús? No seas religioso, Jesús. ¿Cómo se escucha? Muy mal, ¿no? Muy mal. Mis hermanos, nuestra misión no solo consiste en hablar de Cristo, sino también en manifestar a Cristo con nuestras vidas. Hay una palabra en el diccionario que se llama congruencia. En otras palabras, viva lo que diga y diga lo que viva. ¿Se entiende? Si queremos ser testigos efectivos de Cristo, es muy importante que vivamos la palabra de Dios. Pero recordemos algo vital. El éxito de esta misión no está en nuestra fuerza, no está en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad o en nuestra elocuencia de expresión, sino en el mensaje proclamado y en el poder del Espíritu Santo para redarguir, convencer y regenerar a los pecadores. Este es el poder de Dios. ¿Sabía que cuando recibimos al Señor en nuestras vidas, fuimos sellados con el Espíritu Santo?
Y en ese momento nos convertimos en un mensaje viviente que todos pueden leer. Todos pueden leer, dentro y fuera de la iglesia. La misión encomendada a los discípulos y en general a toda la iglesia es el testimonio de Cristo, la proclamación de su mensaje en toda la tierra. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por otro lado, ser un testigo efectivo de Cristo implica proclamar las maravillas, las obras de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como lo hizo aquel hombre endemoniado que nadie daba un peso por él. Era un caso perdido para el hombre, pero no para Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5, que fue un capítulo que el pastor Álvaro nos compartió el miércoles. Pero vaya conmigo al capítulo 5, donde se nos habla de este hombre. Y solo por mencionar algo en el contexto, que son las palabras antes y después, en un pasaje anterior, vemos a nuestro Señor Jesús calmando una tormenta. Y en un pasaje posterior lo vemos sanando a una mujer que tenía flujo de sangre y resucitando a la hija de Jairo. Y ahora lo veremos liberando a un hombre poseído por muchos demonios. Esto nos demuestra que el poder de Dios está por encima de las fuerzas de la naturaleza, de toda enfermedad y de todo poder demoníaco. Nadie puede con nuestro Señor. Pero vayamos al capítulo 5, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando el Señor ya se iba con sus discípulos, este hombre que había sido esclavizado por el diablo mucho tiempo, le rogaba a Jesús que lo dejara estar a su lado. Esta petición nos habla de que era un hombre nuevo, una nueva criatura, como dice la palabra. No obstante, el Señor no se lo permitió, le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recordemos que este hombre vivía en los sepulcros. Así que con esta orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. El primer lugar donde este hombre debía de dar evidencias de su nueva vida era, ¿dónde, hermanos? En su casa, con los suyos. La verdadera actividad misionera comienza ¿dónde? En Jerusalén, entiéndase, en nuestra casa. No es coherente, si usted quiere ir, por ejemplo, al África para evangelizar, sabiendo que la mayor necesidad la tiene en su casa, en su familia, con sus hijos y con sus familiares. Además, el Señor le dio una misión: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Ahora, a pesar del rechazo de los habitantes de Gadara, después de que liberó a este hombre endemoniado, porque le rogaron, hermanos, lean el capítulo completo, los habitantes de Gadara le rogaron a Jesús que se fuera. Vete de mi vida, Jesús, vete de mi casa, no quiero que estés en mi vida. Así hay gente, no lo dice, pero lo demuestra con su vida. No quieren al Señor. Vete de mi vida. Vete de aquí, Jesús. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué le pidieron que se fuera? Porque los demonios que salieron, porque era una legión, más de 6,000 demonios, haciendo alusión de que eran muchos, estaban sobre este hombre, estaba poseído. Y estos, le rogaron que se fuera porque los demonios
pueden poseer un cuerpo físico. Estaban en este hombre, permítenos ir a los cerdos. Y el Señor le permitió, porque no querían que fueran atormentados antes de tiempo. Se fueron a los cerdos y los cerdos se fueron a un despeñadero y murieron. ¿Y saben lo que representa? Dinero para ellos. Se nos fueron nuestras pérdidas. Jesús, nos viniste a arruinar la vida. Ahí van mis ganancias. Qué terrible, ¿no? Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas por lo material. A pesar del rechazo de los habitantes de Gadara, después de que liberó a este hombre endemoniado, Dios en su infinita misericordia les dejó un testimonio vivo de un hombre completamente restaurado. Vamos a leer el versículo 20, Marcos 5:20. Y se fue este hombre y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Cuando el Señor estuvo en Decápolis, este fue su primer contacto con la civilización griega. Dios salvó a este hombre, quien había estado poseído por muchos demonios. Me llamo Legión. Y una legión romana estaba conformada por lo menos por 6,000 hombres. Este mismo hombre fue enviado a esta ciudad como el primer misionero. Hermanos, esto es algo sumamente maravilloso. Dios fue por un hombre endemoniado que se desnudaba y que gritaba día y noche en los montes y en los sepulcros. En pocas palabras, aterraba a todos los que estaban a su alrededor. Dios transformó a un hombre endemoniado en un misionero y lo usó como su instrumento para llevar el evangelio. Y aquí podemos reflexionar en lo siguiente: solo Dios puede tomar a alguien y salvarlo y transformarlo. Solo Él tiene el poder de tomar lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios toma lo más bajo y despreciado. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para glorificarse. ¿No le da gloria al Señor? Jesús dijo: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a niños. ¿Por qué no un doctor, un maestro, alguien que está muy preparado? Claro, el Señor se puede revelar también a él, pero esa persona tiene que buscarlo con el corazón, no con el intelecto. Vamos a estudiar un poco más. También tenemos el caso de la mujer samaritana, que después de su encuentro con el Señor ya no fue la misma y se convirtió de inmediato en un testigo fiel del Señor. Vamos a leer algunos versículos. Juan 4:39 al versículo 42. Después de esta conversación que tuvo nuestro Señor Jesús con esta mujer adúltera, vemos el resultado de cómo el Señor confrontó a esa mujer con su pecado. Le hizo ver la condición en la que estaba. Y leamos: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Sabe mi vida, me dijo todo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Está hablando de nuestro Señor. Y creyeron muchos, más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no me tienes que decir nada. Ya el Señor se reveló a mi vida por medio de su palabra. Ya tuve un encuentro personal con el Señor. Hermanos, sin lugar a duda, estos dos
estos dos grandes testimonios, estamos viendo aquí, de este hombre endemoniado y de esta mujer, estos dos testimonios tan impactantes, por así decirlo, que recoge la Escritura, lo hace también con el testimonio de Saulo de Tarso, que se menciona 3 veces en el libro de Hechos y que hoy vamos a estudiar brevemente. Pablo, después de haber llegado a Jerusalén para entregar la ofrenda a sus hermanos, entró al templo para cumplir con la tradición judía. Con otros 4 hombres fueron al templo para cumplir el voto del nazareato, ¿recuerdan? Y de esa manera él se identificó con sus hermanos judíos. Y así eliminar toda especulación entre ellos de que él estaba enseñando para que apostataran de Moisés, lo cual era un asunto muy grave, porque esto significaba abandonar las enseñanzas que Moisés les había dado por medio del Señor o en el nombre del Señor. Sin embargo, no logró convencerlos. El pueblo, enfurecido, lo tomó con mucha violencia, lo arrastraron fuera del templo y cuando estaban a punto de matarlo, Dios soberanamente intervino y lo cuidó por medio del tribuno, quien lo metió en una fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Mientras la multitud gritaba eufóricamente una y otra vez y a una voz, muera. Ellos querían ver sangre y muerte. Sus hermanos, sus compatriotas de sangre. El Señor de una manera soberana lo llevó a Jerusalén para que diera testimonio de su encuentro con el Señor, como lo vamos a ver en este pasaje que vamos a estudiar. Hechos 21:37, ahora sí vaya conmigo a ese versículo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Miren, Pablo se dirigió al tribuno no solamente en griego, él hablaba varios idiomas, como lo vamos a comprobar. Era un hombre preparado. Pero no solamente se dirigió en idioma griego, sino lo hizo de una forma elegante y pulida. ¿Me permite decirle algo? Esto nos enseña que nosotros como cristianos debemos dirigirnos de una manera educada ante nuestras autoridades. Y entre nosotros también, de una manera educada. No, es que eso es para la gente que nada más estudia. No, hermano. La educación se da en casa. La enseñanza la dan las escuelas. ¿Quiere aprender matemáticas? Vaya a la escuela. ¿Quiere aprender a decir gracias? Eso se hace en casa. Ahí se educa. No, es que me cuesta. Somos nuevas criaturas. Somos nuevos. Podemos aprender. Amén. Están muy callados. Pero vean a Pablo. ¿Me permite decirle algo? ¿Se me permite decirte algo? Pablo era un hombre preparado. Era políglota. Por eso él pudo viajar y compartir el evangelio. Hablaba arameo, griego. Y por eso el Señor lo utilizó. Fue un instrumento eficaz en las manos del Señor también. Versículo 38. Veamos la conversación entre Pablo y el tribuno, que continúa aquí en este versículo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Yo pensé que nada más había en México sicarios. Con estos versículos podemos notar que el tribuno desconocía quién era Pablo. Solo imagínense la escena. Lleno de polvo, lleno de sangre, por todos los golpes, lo arrastraron. Y con su ropa destrozada,
El tribuno lo confundió con un sicario, con un egipcio, en este caso que está aquí, que se nombra, con un egipcio sedicioso y rebelde. Bueno, datos históricos nos revelan que este egipcio se presentó como profeta y promovió una revuelta entre los judíos, junto con 4,000 sicarios. Sicarios literalmente significa los hombres de las dagas. Se les llamaba sicarios porque llevaban siempre escondida una daga o un puñal bajo sus vestidos y se mezclaban entre la gente para asesinar a los judíos que simpatizaban con los romanos. Bueno, este hombre egipcio también llevó a otro grupo de rebeldes al Monte de los Olivos y les prometió que los muros de Jerusalén iban a caer al dar 7 vueltas para vencer a los romanos. Esto lo encontramos en la historia, no está en la escritura. Bueno, también se dice que no lograron hacer esto porque el emperador Félix lo impidió y capturó a varios de ellos. Pero el líder egipcio pudo escapar, por eso el tribuno pensaba que era Pablo. Aquí está el egipcio. Ya cayó el pez gordo, ya cayó el chapo. Bueno, en resumen, confundieron a Pablo con un hombre fanático y criminal. Mire, hermano, vamos a reflexionar un poco aquí. Lamentablemente, el día de hoy, el mundo se burla de todos los cristianos. Porque algunos que se dicen cristianos se exhiben de la siguiente manera delante de los gentiles. Venga conmigo al monte. Ahí el Señor va a hacer descender fuego y no desciende nada. Otros, por todos lados ven demonios. Entonces, si lo ve una persona que no conoce del Señor y ahí está reprendiendo, espíritu de silla, ahí está un demonio en la silla, se van a burlar de usted, mi hermano. Está como lo que cuenta el pastor, ¿no? Chuy, que un día estaban en una reunión muy grande, y de repente se va el sonido, se apaga el sonido. Se levantaron varios hermanos a reprender al diablo. Ya nos trae el diablo. Y empezaron a orar, a reprender diablo. Ahí a jalarle la cola al diablo y no sé qué más dicen, ¿no? Y a pisarle la cabeza al diablo. Todos empezaron, o la mayoría. Y ya le dice el acompañante al pastor, ya conéctales el cable, pastor, ya. Se burlan de nosotros. Ya hemos enseñado, ¿no? Todo esto, el equilibrio, pero esto que les cuento sí son casos reales. Gente cristiana que dice, ahorita va a caer el fuego de Dios, vente conmigo. No, hermano, estudie la Biblia mejor. ¿Qué decir de aquellos que empiezan en una reunión cristiana a vomitar, a reírse de manera descontrolada, a revolcarse en el suelo? El mundo se burla de nosotros. Les digo porque yo lo vi, no porque me dijeron. ¿Qué decir de los pastores? A todos nos comparan con rateros, por culpa de algunos, que roban descaradamente. ¿No le han dicho, vas ahí donde te piden diezmo de todo? ¿No le han dicho eso? Los que no conocen al Señor. Vas ahí donde seguramente le pagas la colegiatura al pastor, de sus hijos, por algunos que sí lo hacen. Bueno, hasta chistes han inventado de los pastores. Como ese chiste que cuentan acerca de un niño que se comió una moneda, que se estaba atragantando, se le atoró. Y que le dijeron al papá, vaya con un pastor, porque son muy buenos para sacar el dinero. Hasta chistes hay. Se burlan de nosotros.
Hay videos donde se mofan de los pastores porque golpean y avientan a todas las personas con el poder de Dios. Recientemente vi un video de una supuesta profeta. Es una mujer. Y vean lo que dijo. La Escritura dice, vayan y prediquen el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir a predicarle a los changos. Híjole. Y la gente, amén. Ojalá y hablara el chango, como la burra de Balaam. Ay, hermanos, se burlan. ¿Ustedes qué opinan de los pastores rebeldes que no respetan a sus autoridades y que incitan a sus 4,000 sicarios contra las autoridades también que Dios ha puesto? ¿Qué opinan? Hay pastores que así lo hicieron en medio de la pandemia. Me vale, vamos a abrir. Y no me importa. Y sus sicarios, amén, amén. Todos gritando amén. Por causa de algunos, así nos ve el mundo, como fanáticos, como rebeldes y como rateros. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Esto está muy triste, ¿no? Hechos 21:39. Dice así la palabra. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo tenía que aclarar que él no era ese hombre egipcio. Les dijo, mi descendencia es judía. Nací en Tarso de Cilicia y esto lo vio como una gran oportunidad para testificarles de Cristo. Pablo aprovechaba toda ocasión para predicar el Evangelio. Él mismo decía que le había sido impuesta esta necesidad de hacerlo, como dice 1 Corintios 9:16, que les leo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Y aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es testificar acerca del Señor Jesucristo. Les comenzó a contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Hermano, si usted tuviera la oportunidad de decir unas palabras hacia una multitud enardecida y que lo quiere asesinar, ¿qué le diría? ¿Qué les diría? Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, griego y hebreo. Es un hombre muy preparado, Pablo. Vayamos ahora al capítulo 22, versículo 1. Está ligado. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo les habló en su mismo idioma, en lengua hebrea, y los llamó varones, hermanos y padres. ¿Para qué? Para identificarse con ellos. Y lo vemos hablando con ausencia de rencor en su corazón después de la golpiza que le dieron. Pablo se identificó con sus hermanos, se puso a su lado, se puso junto a ellos, que estaban lejos de Cristo, porque él, antes de conocer al Señor, estaba igual que ellos. De hecho, él expresa en Romanos 9:1, al versículo 3, que estudiamos también en nuestras enseñanzas de los miércoles, pero los leo. Romanos 9:1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
En esos momentos, el apóstol Pablo no sentía ningún coraje. No sentía sed de venganza. Con su sangre todavía, ahí en el rostro. Él sentía una profunda tristeza y le dolía en su corazón que sus compatriotas estuvieran separados de Cristo. A él no le dolieron los golpes, hermanos. Le dolía el corazón, porque se estaban perdiendo sus hermanos de sangre, en este caso los judíos. Pablo, sin tener un Nuevo Testamento en sus manos, obedecía el mandamiento de Jesús que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La grandeza del espíritu de Pablo contrasta con su presencia física, porque se dice que era un hombre bajito, muy delgadito, pero contrasta de una manera que llama la atención, porque él estaba dispuesto a predicarles a aquellos que lo odiaban. Hermano o hermana, ¿qué haría usted si el día de mañana se encuentra con esa persona que le hizo tanto daño? Quizás le puso una golpiza, porque hay algunos que traemos un pasado feo, muy feo. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana te encuentras con ese hombre que te lastimó, con esa mujer que te lastimó, y que te puso una golpiza o te insultó y te pisoteó? ¿Qué harías? ¿Qué haría Jesús? Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Le predicarías el evangelio? ¿O dirías: ahorita es mi momento, me voy a desquitar? Eso realmente es de hombres y mujeres de Dios. Hechos 22:2 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Este versículo nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Todos estaban encendidos y furiosos. Ponga por obra, hermano, lo que está aprendiendo. Viva la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo lo he comprobado en mi vida también. En cualquier situación donde usted tenga un conflicto, no responda igual. Sea amable como Pablo. ¿Me permites decirte algo? El conflicto en el matrimonio, en el trabajo, no responde igual. Si lo agreden o si le levantan la voz, usted no lo haga. ¿Por qué? Porque se van a poner peor las cosas. Y lo que vamos a ver solamente es una guerra de orgullos entre dos personas soberbias que no se quieren dejar. Pero el Señor Jesús no nos enseñó eso. Él guardó silencio, como una ovejita al matadero. No dijo nada. Pero de manera sabia usted puede decirle a una persona que se altera, que está enojada y que le está diciendo tantas cosas, lo primero que usted puede decirle es: buenos días, ¿cómo estás? Y verá que la blanda respuesta aplaca la ira. Yo lo he comprobado. La blanda respuesta aplaca la ira. Después de que Pablo recibió únicamente golpes e insultos, él no respondió igual, sino que de una manera muy respetuosa y amable se dirige a ellos y les dice: varones, hermanos y padres. Esto calmó sus ánimos y guardaron silencio. Lo escucharon. Versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí Pablo comienza a contarles 4 aspectos de su persona: su origen nacional, su lugar de nacimiento, su formación religiosa y su condición personal. En primer lugar les dice: yo de cierto soy judío. Y ser judío o un israelita era algo muy importante, ya que significaba que ellos eran los escogidos de Dios. Y en el Antiguo Testamento, por así decirlo, o en otras palabras, Dios adoptó a la nación de Israel como se adopta a un hijo, como su especial tesoro. Dios le concedió a esta nación privilegios que ninguna otra nación del mundo ha recibido jamás. Un pueblito insignificante, Dios ahí puso su mirada. Pero ellos se jactaban de eso. Somos los escogidos de Dios. Nacido en Tarso de Cilicia. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Por eso se le llama Saulo de Tarso. La cual no era ningún pueblo insignificante. Si algo distinguía a los habitantes de Tarso, era que, mejor dicho, es que eran serios estudiantes de la filosofía y de todas las ramas del conocimiento en general, y eran apasionados por aprender cada vez más. Así como usted comprenderá, que es un estudiante serio de la palabra y que no se pierde las enseñanzas para aprender cada día más. Bueno, en nuestros días, estudiar en Tarso de Cilicia sería como estudiar en Harvard, con mucho prestigio. También dice, instruido a los pies de Gamaliel. Esta palabra instruido en el griego es paideuo y significa educar, disciplinar y entrenar. Es decir, Pablo fue educado, disciplinado y entrenado como un niño a los pies de uno de los rabinos más destacados y prestigiosos de su época, Gamaliel. Además, Saulo era un hombre muy religioso como Nicodemo, y como buen fariseo se apegaba estrictamente a la ley y a las tradiciones. Miren, hermanos, pero con todas esas credenciales y esa excelente preparación, ¿qué cree? Pablo estaba lejos de Dios. Su preparación y su formación académica y su vida religiosa no fueron capaces de llevarlo a Cristo. Pablo se identificó con ellos al decirles, yo también soy judío, celoso de la ley, como ustedes, pero eso no los acerca al Señor. Por eso es muy importante, hermanos, predicarle el Evangelio a las personas, predicarles que al Señor se le busca con todo corazón, con todo el corazón. Necesitas fe. A Dios no se le busca por medio de métodos científicos o filosofías de hombres. Necesitamos fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, de acuerdo a Hebreos 11. Versículo 4, Hechos 22, 4. Perseguía yo este camino, se refiere a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pablo está dando una breve descripción de su vida antes de Cristo. Él mismo se describe como un perseguidor que odiaba a los cristianos. Él buscaba a los cristianos en todo lugar. Él entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Él mismo fue testigo y aprobó la muerte del primer mártir cristiano. ¿Quién? Esteban, su nombre Esteban. Hermanos, si usted algún día tiene la posibilidad de compartir su testimonio con la gente que no conoce al Señor, dígales que Dios ha sido bueno y que ha tenido misericordia de usted. Porque éramos igual o peor que el apóstol Pablo.
hasta que tuvimos un encuentro con nuestro Señor. Eso fue lo que le sucedió a Saulo en camino hacia Damasco. Versículo 6. Pero aconteció, le está contando aquí su testimonio, el apóstol, a los judíos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí primeramente vemos que Jesús se reveló a Saulo con una intensa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Un comentarista escribió lo siguiente sobre el versículo 6, que ya leímos. Cuando Pablo habla de una luz brillante que resplandeció desde el cielo, está diciendo a su audiencia judía que lo que experimentó fue un encuentro divino. Por las Escrituras, los judíos sabían que la luz procedía de Dios y que es una forma que Dios emplea para revelarse a sí mismo. De hecho, la luz de la autorrevelación de Dios sustituye a la luz creada. En su discurso ante el rey Agripa, Pablo dice que la luz que lo envió era más brillante que la luz del sol. La luz celestial derribó, hermanos, al orgulloso Saulo. El arrogante perseguidor de los cristianos cayó rendido a los pies del Señor. Así fue como llegó el Señor a nuestras vidas, que estaban en densas tinieblas. Es por eso que tenemos que predicarles a los que no tienen al Señor, porque nosotros estamos igual que ellos. Hay miles de personas, hermano, que hoy están pensando en el suicidio, ¿sabía? Hay miles de personas que se están quitando la vida hoy. Pareciera que no, pero en este mismo instante, jóvenes, hombres con una crisis financiera que se quita la vida, un joven que no le encuentra sentido a la vida, se quita la vida hoy, hermano. Otras están muriendo por diversas enfermedades o por otras causas. Están atravesando por el valle de la muerte ahora mismo. En medio de la intensa luz, Saulo después escuchó la voz de Cristo que lo confrontó con su pecado. Saulo, ¿por qué odias a los cristianos? Lo confrontó. El Evangelio de la luz trae consigo confrontación de pecado. Y es verdad que tenemos que decirle a la gente que Dios les ama. Predíqueles que Dios les ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su mejor tesoro, lo más preciado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, hay que predicarles, pero también hay que predicarles que Dios odia el pecado. Si no, ¿cómo van a entender, hermanos, la misericordia? ¿Cómo van a entender el perdón de Dios? No lo van a poder entender. Si usted nada más dice que Dios le ama, no van a poder entender la misericordia del Señor ni el perdón. Hechos 22:10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Aquel hombre que se jactaba de poder, que era arrogante, que arrastraba a los cristianos, ahora era llevado de la mano, estaba ciego. Y la Escritura dice que duró 3 días sin comer y sin ver nada. ¿Dónde está ahora ese hombre poderoso? Ese hombre fuerte. Ahí lo que el Señor le mostró fue su fragilidad y que era un hombre débil. Que no se nos olvide, hermano,
cuán frágiles somos, cuán débiles somos. A veces me llama la atención de cómo los jóvenes con ese ímpetu, ¿no? Sobre todo los que no conocen a Dios, piensan que pueden y que aceleran su carro a 200 kilómetros por hora y piensan que pueden sobrevivir a un accidente después de eso. Son débiles, son frágiles. Versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. No quería ir Ananías, de hecho. En otro pasaje se dice, no quería ir. ¿Por qué? Porque conocía a Saulo, sabía que arrastraba a los cristianos. Le tenía miedo. Pero obedeció al Señor. Dice, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, al Señor, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dios escogió a Pablo para que fuera su testigo ante los hombres. El Señor le dijo a Ananías previamente en el capítulo 9, que les leo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vaya conmigo al versículo 16 ahora, Hechos 22, 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Testigos efectivos de Cristo. No existía ni la más mínima duda. Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Ya tuvieron su encuentro personal con Cristo? A ver, levanten su mano. Déjenme decirle algo. Y lo he repetido varias ocasiones. Aquel que tiene un encuentro genuino con su Salvador, es imposible que siga siendo el mismo de antes. Es imposible. Se van las malas palabras, me he visto diferente, me conduzco diferente entre los que no conocen a Dios. Sigo pecando, sí, pero no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Así dice la palabra. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir cambia. Es imposible que siga siendo el mismo de antes. Preocúpese si sigue siendo el mismo de antes. Preocúpese en serio. Si todavía le gusta ir a los bailes, decir malas palabras, decir albur, palabras en doble sentido, y se siente como pez en el agua, preocúpese. Saulo nunca fue el mismo ya. De un hombre perseguidor, de un hombre que odiaba a los cristianos, fue un hombre que amaba a los perdidos. Recorría grandes distancias para llevarles la palabra y no le importaba si perdía la vida. Porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre preparado, un hombre bien formado, un hombre que hablaba griego, hebreo y más cosas. Yo les decía, ¿no recuerdan la enseñanza que les di acerca de
de la formación de los hijos. Imagínese que el día que termine su carrera, su hijo, no sé, una ingeniería, va a ser abogado, y que después de eso el Señor le diga, papá, quiero ser misionero, quiero ser pastor. Se ponen así bien tristes. Ay, pues ya que esos Bimbo, dijo, quién sabe quién. No, hermano, debería darle el mayor gozo, porque lo más grande, como se los dije una vez, es servir a Dios. ¿Usted sentiría honor y un gran privilegio de servir al presidente de la República? ¿De estar entre su gabinete o estar ahí? Yo creo que sí. No se compara con servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Yo sé que esto de repente es una lucha ahí, pero ¿cómo va a echar a perder su vida? No, hermano. Es lo mejor que nos puede pasar, servir a Dios. Es una hermosa tarea, créanme, hermanos. Platicando yo con mi esposa, es una tarea tan hermosa. Ves muchas cosas, pero entre esas cosas ves matrimonios restaurados, ves jóvenes que salen de las drogas. Dios te usa. Y eso no tiene comparación. Aunque te paguen $100,000 al año. No se compara. Pablo, de ser un hombre que odiaba a los cristianos, se convirtió en un testigo efectivo del Señor, llevando el Evangelio a todos lados. A donde el Señor lo mandara, ahí decía Pablo, heme aquí, mándame a mí, Señor. Yo quiero ir. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, él sabía de cuánta misericordia, de cuánto amor había derramado el Señor por él. Porque él sabía que el Señor lo había sacado de lo peor y que de ahí lo tomó. Y él se identificaba con los demás, decía, si no te arrepientes, mi hermano, te vas a ir al infierno, porque yo estaba igual que tú. Él entendía la situación. Delante de una audiencia que lo quería asesinar, les habló de cuán grandes cosas el Señor había hecho en su vida. Les habló de ese encuentro que él tuvo con el Señor. Vamos a terminar. ¿Usted qué pensaría de una persona que, pudiendo salvar a un niño de ahogarse, se queda totalmente inerte mientras ve a este niño que se está hundiendo lentamente, después de que le rogó que le extendiera la mano para salvarlo? ¿Qué pensaría de esa persona? Ahí está el bebé o el niño, sálvame, extiende tu mano. Y no le da la mano, le da la espalda. Ser testigos efectivos de Cristo nos impulsa a ir con los perdidos para extenderles la mano y no dejarlos que se hundan lentamente en las llamas del infierno. Conclusión. Esta enseñanza nos exhorta a ser testigos efectivos de nuestro Señor. Y para ser testigos efectivos de Cristo, primero tenemos que asegurarnos de que somos hijos de Dios. Segundo, proclamar con nuestras palabras y con nuestra vida lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y tercero, ponernos en los zapatos de aquellos que no tienen al Señor. Vayamos y contemos. ¿Sabía que hay muchas samaritanas allá afuera? ¿Sabía que hay muchos endemoniados allá afuera? Bueno, vayamos con ellos y contemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Quizás no tengas una preparación teológica. Vaya y dígale que el Señor ha sido bueno y que ha tenido misericordia de usted y de todos nosotros. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Que así sea. Vamos a levantarnos para hacer una oración y terminar. Vamos a orar por... Yo creo que todos aquí tenemos familiares que no tienen al Señor. ¿Verdad que sí? Todos. Y que nos duele nuestro corazón. Quisiéramos, como el apóstol Pablo, que estuvieran aquí con nosotros. Vamos a orar por ellos, por nuestros familiares. Tenemos personas en el trabajo que no conocen al Señor, en la escuela, en todos lados. Y bueno, no sabemos si el Señor les va a permitir más años de vida. Lo único que podemos hacer ahora es orar y cuando nos toque, compartirles la palabra verbal y con nuestra vida. Señor, muchas gracias te damos porque estamos aquí, Señor. Porque hace algunos años alguien se acercó a compartirnos de tu palabra. Ese mensaje que cayó en nuestro corazón nos salvó, nos transformó, nos cambió la vida para siempre. Gracias, Señor, por tan grande amor y gran misericordia. Gracias, Señor, por todo. El día de hoy queremos poner en tus manos a nuestros familiares que no te conocen, Dios. Tíos, primos, sobrinos, que están como ese endemoniado, que están clamando por ser liberados, que están sufriendo, Señor, que se golpean a sí mismos para tratar de liberarse de la depresión, de tantos problemas que están viviendo, Dios. Y tú eres la única esperanza para ellos, Señor. Eres el único que puede restaurar, el único que puede salvar y transformar sus vidas, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, amado Dios, que tengas misericordia de ellos como lo has tenido con nosotros, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Sálvalos, Señor, por favor. Sálvalos. Ten misericordia. Ten compasión de ellos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey. Porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.